buenos días, mis queridos amados amigos y hermanos que me escuchan. Es un gozo en el Señor, en verdad, es en este día, pues compartirles esta pequeña reflexión, hablando precisamente de lo que es el Sermón del Monte. Hoy nos toca precisamente el tema de Jesús y el adulterio. Pues queremos dar una introducción, ¿verdad?, con la ayuda de Dios y que pueda hacerles de bendición a cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Abramos nuestra Biblia en Proverbios 6, 23 al 26. Dice así: Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Qué vemos aquí? Que ya desde el Antiguo Testamento, pues Salomón, un hombre muy sabio, pues hizo una recolección de muchísimos dichos, ¿verdad?, y refranes populares, que son la sabiduría del pueblo ancestral. Y él lo recuperó y lo añadió y lo perfeccionó y lo mejoró de acuerdo con la guianza del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está diciéndote? Pues que el mandamiento en realidad es muy bueno. ¿Por qué? Porque te alumbra el entendimiento. Y la enseñanza que Dios da en su Escritura, pues te da luz sobre el conocimiento del pecado. Y aparte no nada más eso, sino que te instruye, ¿verdad?, y te reprende en tu necesidad de conocer el camino del Señor. Así que la verdad es que los dichos son muy grandes en su sabiduría popular. Los pueblos nunca se equivocan. Son cosas que tienen muchos años, ¿verdad?, que se van recopilando la sabiduría del pueblo. Entonces dice: no codicies su hermosura. ¿De quién? De la mujer extraña. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a poco o nada, ¿no? Dice la palabra de Dios que la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Qué sucede cuando una persona adultera? Pues es falto de entendimiento. Entonces, amado, terriblemente el hombre no entiende el mandamiento de Dios. Por eso es tan importante que nosotros vayamos precisamente a lo mismo que nuestro Señor Jesucristo dijo, recopilando todas esas enseñanzas, resumiéndolas y dándole un perfecto sentido a la palabra en el Sermón del Monte. Por eso es aquí Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, conociendo el mandamiento de Dios, da este consejo sobre algo tan importante como la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. En pocas palabras es lo mismo que Cristo confirma y profundiza en el Sermón del Monte, que dice así en Mateo 5, 27 al 30. ¿Oíste que fue dicho? O sea, ¿conocías el antiguo mandamiento? Bueno, pues yo os digo, o sea, no cometerás adulterio, que es el mandamiento del Decálogo. Mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿De qué está hablando Dios? ¿De qué está hablando Jesús? Pues está hablando de que el hombre, cuando conoce la palabra de Dios y entiende el mensaje, pues tiene que ser muy radical para cortar con el pecado. Y aquí el que está diciendo no es literal que tú te cortes la mano o que te cortes el pie. Es una metáfora muy fuerte porque está diciéndote que tienes que ser tan serio con la palabra de Dios, pues que tienes que dejar a un lado todo eso que te estorba, ¿no? Como en este caso el adulterio. Y no nada más el adulterio físico, sino también el espiritual, o sea, o el sentimental. Por eso es tan importante este mandamiento. Dios quiere dejar claro que el antiguo mandamiento es tan vigente como el nuevo. Te lo dejamos de reflexión, mi amado amigo y hermano que me escuchas,
y te invitamos a que escuches la alabanza y participes en ella, y en espíritu y en verdad lo alabemos al Señor, porque Él se lo merece, puesto que Él fue el que compró con su vida nuestra libertad del pecado y nuestra salvación del alma. Oremos entonces, hermanos, y encomendemos a Dios esta enseñanza, esta reunión. Que Dios nos bendiga, que nos guíe, que nos respalde y que pueda ser en verdad, pues, algo que sea de bendición para cada uno de nosotros. Así que encomendemos a Dios esta reunión. Padre, te damos muchas gracias, Señor, y pues en verdad seas tú el que guíe, Señor, el que inspire, Señor, el que hable, Padre, el que abra el entendimiento de cada uno de los que escuchamos, Señor, esta enseñanza y a esta alabanza también, Señor. Sé tú bendiciendo, Padre. Concédenos, Señor, las peticiones de nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que sea para tu gloria, Señor. Trata con cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Al Rey de los Reyes, Jehová es glorioso, cantemos con gozo en santa comunión, con gran reverencia a Él nos debemos, su nombre
hacedor de prodigios, de milagros haces, tu brazo extendiste. Lo oirán los pueblos y temerán, tu nombre permanecerá. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, poderoso en maravillas? Condujiste a este pueblo en tu misericordia y tú lo redimiste, y a tu santa presencia lo dirigiste, por eso te alabaré. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, poderoso en maravillas? Poderoso en maravillas. Poderoso en maravillas. Fuerte Dios, vencedor, príncipe de paz, gran Señor, consolador, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta
Señor, aquí estamos, dispuestos ante ti para adorarte. Señor, hoy te entregamos nuestro corazón como una ofrenda de amor. Señor, hemos venido a ministrarte, a adorarte. Señor, reconocemos que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Amado mío, mi corazón te canta a ti por todo lo que has hecho en mí, Señor Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Te doy todo lo que soy para que te glorifiques tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Señor, aquí estamos, dispuestos ante ti para adorarte. Señor, hoy te entregamos nuestro corazón como una ofrenda de amor. Señor, hemos venido a ministrarte, a adorarte. Señor, reconocemos que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos. No hay nadie como tú,
Jesús, precioso Jesús. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, mi Jesús, mi Jesús, precioso Jesús. Precioso, precioso Jesús, no hay nadie como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay nadie como tú, mi Jesús. Maravilloso, precioso, no lo hay, Señor, como tú. Te alabamos, te cantamos, te damos gloria, Señor, solo a ti, Jesús. Incomparable es tu amor, mi Señor. Nos has amado, nos has salvado, nos perdonaste, Señor, diste tu vida, Jesús. Dios sea el que pues nos hable a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Amén. Bien, dice la Escritura, sí, en un salmo muy hermoso, en el 19, que la ley de Jehová es perfecta. ¿A poco no es perfecta? Dice la Escritura también en ese mismo salmo que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo, aquel que no conoce nada, pues, de lo que está pasando en su vida, en el mundo, por qué vienen los problemas. Cuando empieza a estudiar la Sagrada Escritura, le empieza a alumbrar los ojos y le empieza a ser sabio para apartarse de aquello que no le agrada a Dios. Entonces, esta persona empieza a mirar con sus ojos empiezan a alumbrar y dice en su corazón: qué maravilloso es Dios, qué maravilloso es Dios. Estos consejos que vienen en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, nunca ningún hombre me los ha dado, pero hoy estoy viendo con mis ojos que esta palabra alumbra mi corazón, alumbra mi alma, alumbra mi espíritu para apartarme de lo que no le agrada a Dios. Dice la Escritura que hace sabio al sencillo, y esto es una grande bendición para
todos los hombres y mujeres. Su palabra también es recta, es muy recta, justa, santa. Y esta palabra alegra mucho, demasiado el corazón. De ahí la importancia de no menospreciar la palabra de Dios. Su palabra es santa. Y a través del conocimiento de la palabra de Dios empieza el hombre a tener un temor. No un temor de miedo, no un temor de espanto, ay, me va a castigar Dios. No, es un temor santo, es un temor limpio, es un temor reverente, es un temor al Creador. Y esta palabra, este temor que entra en nuestro corazón, permanece para siempre. ¿A poco no? Usted que ha experimentado la palabra de Dios, ¿a poco no ha permanecido la palabra en la infinita gracia de Dios en su corazón? En su mente, ¿a poco no? Allí en su mente está guardada la palabra de Dios. Permanece para siempre. Cuando el hombre se revela, esta palabra es apartada del corazón. Pero la voluntad de Dios siempre es que la palabra permanezca en el corazón. Dios nos quiere enseñar cómo, ¿verdad?, apartarnos de lo malo, del pecado, gozarnos con estos mandamientos para nuestra protección, para nuestra felicidad, hacernos sabios, hacernos sencillos, gozarnos con Dios y decirle: Señor, cuánto amo yo tu ley, es perfecta, te amo con todo mi corazón, Señor, y no quisiera yo apartarme, como decía el profeta David, no quisiera apartarme de ti. Son preciosas, más que la miel, más que muchas cosas, es tu palabra, me alimenta, me llena, me goza. Gracias, Señor, gracias, porque tú estás poniendo en mi corazón tu palabra para siempre. El séptimo mandamiento continúa con esta responsabilidad de, amar a nuestro prójimo. Tenemos una grande responsabilidad de poner por obra la palabra de Dios para guardarnos, pero también para guardar a la familia. Qué importante es la familia, qué importancia le da Dios a la familia. Fíjense bien que ya lo que se decía en el Antiguo Testamento, también ya lo decía actualmente nuestro Señor Jesucristo. Él decía: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo, ¿cómo qué? Como a ti mismo. Fíjense bien cómo Dios ya, ¿verdad?, anteriormente en el Antiguo Testamento, hablaba estas palabras para amar a Dios y para amar al prójimo. Y Jesucristo lo vuelve a recalcar, pero ahora con más claridad. Jesús nos da su palabra con más claridad. Y así Dios demuestra el interés que tiene por cada uno de nosotros. Dios muestra su interés por la humanidad. Dios está interesado en ti. Aunque tú seas una persona que no conozca de Dios, o seas una persona que haya sido el más pecador, o quizás tú digas en tu corazón: ya no tengo esperanza, ya no tengo el ánimo de seguir adelante. ¿Sabes? Hay alguien que sí se interesa por ti. ¿Sabes quién es? Es Dios, es Jesús, es tu Creador, y Él te está buscando. Desde que tú naciste, Él te está buscando. Él te está buscando y te ha hablado con mucho amor, con mucha ternura, para que tú vuelvas otra vez al camino, al plan de Dios. De esta manera, así también Dios con el pueblo de Israel le da estos mandamientos para poder vivir. Y como el pueblo de Israel iba a entrar a una ciudad, a un pueblo, a unos pueblos que eran paganos, Dios se interesó en su pueblo para que no vivieran en la misma condición que estaban viviendo estos pueblos paganos allá en Canaán. Dios se preocupó, les dijo: ¿saben qué? Miren, para que ustedes no se contaminen, para que no hagan lo que hacen esos pueblos, aquí están mis mandamientos, aquí está mi ley, aquí está plasmado mi amor para con ustedes.
Yo quiero ser su Dios, pero también yo quiero que ustedes sean mi pueblo especial, ese pueblo que permite la relación del hombre con Dios para vivir de acuerdo a su voluntad. Qué precioso es Dios, ¿verdad? Hagamos una oración y pidámosle a Dios que nos permita entender el día de hoy su palabra. Jesús, muchas gracias, Jesús, porque no hay nadie más maravilloso que tú, Jesús, que tú nos das tu palabra, tus promesas, tu pacto, para poder vivir de acuerdo a tus lineamientos y hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, no transgredir este mandamiento que es importante para ti, pero también para nosotros, tu iglesia, tu pueblo, también para tu pueblo de Israel, Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. En el libro de Éxodo, capítulo 20, dice la Escritura de esta manera. Vamos a ir viendo. Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Este es el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Son unas palabras cortas, ¿verdad? Quizás muy sencillas, pero Dios estaba diciendo a su pueblo: no practicarás adulterio. No practicarás adulterio. En este sencillo texto de unas cuantas letras, unas cuantas palabras, Dios está mostrando su esencia, está mostrando su pureza, está mostrando su santidad. En este texto, en este simple texto, es muy importante. Y como está mostrando su esencia y está mostrando su pureza y su santidad, así también les estaba diciendo al pueblo que tenían que vivir de la misma manera. Dios es santo. ¿Cómo debe ser su pueblo? Santo, santo. Dios es santo. Y dice la Escritura que Jehová es magnífico, grandioso en santidad. Porque sin santidad, dice la Escritura, nadie podrá ver a Dios. Nadie. ¿Usted quiere ver a Dios? Obedezca la palabra de Dios. Obedezcamos sus mandamientos. Y Él está diciendo claramente: no cometerás adulterio. No practicarás adulterio. Dios lo que aborrece es el pecado, pero también aborrece el adulterio. ¿Y cuántos de ustedes, quizás, amigo que me escuchas, tú que has sido invitado por primera vez el día de hoy, o que ya tienes viniendo a este lugar, quizás has experimentado las grandes consecuencias de vivir un adulterio? Quizás en este momento estás pasando por el dolor amargo de vivir un adulterio. Trae un dolor en tu corazón, en tu alma, en tu vida, con tu esposa, con tus hijos, y que no lo puedes soportar. Y hay alguien que está preocupado por ti el día de hoy y que te quiere decir que no lo practiques más. Él quiere enderezar tus pasos. Él quiere dirigir tus pasos. Dios quiere dirigir tus pasos para que tengas un encuentro personal con Jesucristo, para que ya no vivas de la misma manera y cambie tu forma de pensar, de actuar y de hacer las cosas. Y una forma de hacer diferente las cosas en tu vida es no practicar el adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio se aplica a la persona que mantiene relaciones sexuales con otra persona que no es su cónyuge. Voy a dar una definición del diccionario bíblico que a mí en lo particular me gusta. Nos dice que el adulterio es la relación sexual habitualmente de un hombre casado o soltero con la esposa de otro. Muchas personas, muchos jóvenes dicen: es que yo no he practicado ese pecado. Pero si tú estás soltero y tienes relaciones íntimas con una persona que es casada, tú estás cometiendo adulterio.
La persona que es casada y tiene relaciones con otra persona que no es su cónyuge, está cometiendo adulterio. Y esto no es agradable a los ojos de Dios. Por eso Dios en aquel tiempo estaba guiando a su pueblo a través de los mandamientos, a través de los pactos, para que no viviera de acuerdo a las ideas del mundo, para que no viviera de acuerdo a lo que ellos practicaban. Israel tenía que aprender a entender este mandamiento, ¿sí?, en su mente y en su corazón, ¿sí?, de no cometer adulterio. El propósito de darle este mandamiento al pueblo de Israel era que viviera fuera del pecado, que viviera en orden. Dios quería traer a su pueblo orden dentro de su pueblo. Y su pueblo tenía que vivir este mandamiento a través de esta ordenanza, de esta ley. Y para hacerlo tenía que cumplir la palabra de Dios. ¿Cómo tenía que cumplir la palabra de Dios? ¿Cómo la tenía que ejecutar? Veamos unos textos para que veamos cómo la tenía que ejecutar. La palabra la tenía que ejecutar para que ellos también fueran santos. Vamos a ver Éxodo 19, ahí atrásito, en el versículo 6. Fíjese bien el propósito de Dios para el pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál es el propósito? Al darles este mandamiento, Dios quería tener un pueblo especial, pero no solamente especial, ¿sí?, para Él, sino que viviera de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuál era su voluntad? Que ese pueblo viviera santamente. ¿Cómo tenía que vivir? Santamente. Tenía que vivir santamente. Toda la vida del pueblo de Israel, toda la vida del pueblo de Israel era vivir en santidad. Imagínense, si Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿cómo debe vivir la iglesia actual en este tiempo? En santidad. En santidad tiene que vivir. Así también el pueblo de Israel tenía que vivir en santidad. Toda su vida, los niños, los ancianos, los jóvenes, los adultos, todos sabían lo que tenían que practicar o hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Nadie se salía de los lineamientos de Dios. Tenían mucho cuidado de poner en obra la palabra, practicar la palabra en su vida y ponerla por obra delante de Dios. Porque si no lo hacían, corrían el riesgo de ser cortados, separados del pueblo de Israel. Y quiero decirte que en el matrimonio no era la acepción. Tenía la persona que era esposo en el pueblo de Israel tener mucho cuidado para con su matrimonio y también para con sus hijos. Tenía que cuidarlo, tenía que tener mucho cuidado y tenía que poner por obra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no puede vivir como le venga en gana. El pueblo de Israel no podía vivir como le viniera en gana, así como quisiera. No, sino que tenía que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si ellos querían verdaderamente tener las bendiciones de Dios, tenían que vivir de acuerdo a ese lineamiento, a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Usted recordará el Génesis, que Dios creó al hombre. Dice la Escritura que Dios creó al hombre. Lo creó a su imagen y semejanza y tenía comunión con él. No había necesidad de que él habitara en él, porque hablaba, había una comunicación. Pero cuando esa comunicación se rompió por el pecado, porque no obedecieron el mandamiento de Dios, pues la comunión del hombre con Dios se rompió. Y ahora Dios, a través de los mandamientos, a través del mandamiento o a través de su ley, quiere nuevamente recuperar esa comunión.
Dios quiere hablar a tu corazón, quiere hablar a tu mente, quiere hablar a tu vida, a tu familia, a tus hijos, a través de la palabra, a través de las bendiciones y de las promesas que Él tiene preparado para ti, para tu vida, para que tu vida sea diferente. Dios lo quiere hacer. Lo hizo con el pueblo de Israel. Lo puede hacer contigo. ¿Tú crees? Dios quiere que tú y yo guardemos su palabra en la mente, en nuestro corazón, y lo llevemos y lo practiquemos. Pero también, no solamente que lo tengamos en la mente y el corazón, sino que nos apartemos del pecado. Debemos apartarnos del pecado. Vamos a ver Levítico, vamos a ver ahí adelante un texto, Levítico 27, y dice así, ya está el texto en la pantalla. Santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Qué le estaba diciendo al pueblo? Le estaba diciendo estas palabras: santificados pues y sed santos. ¿Cómo se santificaría el pueblo de Israel? Poniendo por obra la palabra de Él, haciendo su voluntad. ¿Por qué Dios puso este mandamiento? Yo me he puesto a pensar y digo, Señor, ¿por qué, aparte de que querías bendecir a la familia, qué querías hacer en medio de tu pueblo? Bueno, lo que quería hacer Dios era frenar el pecado, frenar por completo de tajo. Hagan de cuenta que cuando alguien ha visto cómo se cortan las cañas en Navidad. ¿Sí las han visto? Bueno, hay personas que agarran su machete y tienen la caña y hacen paz. Lo empiezan a cortar. ¿Sí lo han visto? Bueno, si no lo han visto, se los digo. ¿Sí? Hacen así y cortan pedazos. Y ya nada más lo ponen en la bolsa. Bueno, pues así Dios quería quitar, ¿sí?, este pecado que es aborrecible. El adulterio es aborrecible a los ojos de Dios. Quería quitarlo de tajo así, ¿sí? Y por eso Dios puso las penas impuestas. Puso unas penas que quizás, si usted ahorita que lo lea, va a decir qué severo era Dios. Pero la verdad es que vemos a través de lo que Él hizo, de esas penas que Él instituyó, ¿sí?, en su palabra, vemos su grande amor. Su grande amor solamente podemos ver cuando alguien está enfermo de un absceso, de una enfermedad en la piel, y usted va al médico y usted quiere aliviarse de ese mal que tiene en su piel, ese absceso, esa infección, y usted ve que el médico empieza a tratarle. ¿Cómo le trata? ¿Lo trata así con mucho cuidado a esa infección? ¿No usted mismo ha experimentado y dice, ay, cómo me trató este doctor? Parece que como si no le doliera a él, o como si sintiera que no soy humano. O sea, ¿cuántos no se han quejado? Dice, ay, me lastimó el doctor. Pero es necesario mover la herida infectada. ¿Para qué? Para curar al enfermo. ¿Cuántos se han enfermado aquí de algún absceso? Espero que sean pocos. ¿A alguien le ha dolido el trato del médico? ¿Alguien se ha quejado del médico? Pero ¿qué tal cuando sanas? ¿Qué dices? Si no hubiera sido por ese doctor, yo ya me hubiera muerto. ¿A poco no? Y quizás hasta tú, sin darte cuenta, fíjate bien, hay algo bien importante aquí, sin darte cuenta, siempre lo recuerdas. Yo me acuerdo cuando estuve enfermo de ese absceso, ese doctor me trató mal, pero ¿cómo me ayudó? ¿Cómo me ayudó? ¿A poco no? Pues así es Dios. Dios
al imponer esa ley, ese mandamiento, y al poner también, pues, estas penas o esta pena, les parecían severas, pero nos hacen ver solamente el amor de Dios que tiene para con nosotros y para con su pueblo. Vamos a ver Levítico 20:10. Ahí adelantito. Fíjense bien. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Tenían que quitar ese mal. Tenían que quitarlo. A Dios no le agrada el adulterio, porque trae grandes estragos. Vamos a ver otro texto, Deuteronomio 22:22. Y dice la Escritura, ahí está el texto en la pantalla. Deuteronomio 22:22 dice de esta manera. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás, ¿cómo dice ahí? El mal de Israel. Dios en su grande amor y en su grande misericordia lo único que quería era quitar, frenar este pecado que los pueblos de Canaán practicaban. Los pueblos de Canaán practicaban esto. Y Dios, antes de que el pueblo de Israel tuviera esa relación con esos pueblos paganos, porque iban a estar muy cerca, así como nosotros estamos cerca de los que no conocen a Dios y hacen y practican cosas que no nos agradan, como la vestimenta, como la moda y como muchas cosas, no nos agrada y a veces nos molesta. Así el pueblo de Israel se iba a enfrentar, ¿sí? O iba a convivir o a estar cerca de pueblos que no practicaban, no conocían al Dios verdadero. Esos pueblos de Canaán, ¿sí? Tenían ídolos muy grandes. Y a esos ídolos les ofrecían sacrificios. Les ofrecían holocaustos también a esos dioses paganos. Y las personas o esos pueblos paganos hacían fogatas y ponían a sus ídolos ahí en medio de esa fogata. Y una vez que estaba al rojo vivo este ídolo, estaban al rojo vivo, que eran ídolos que eran construidos de algún material que resistían altas temperaturas, y al estar al rojo vivo, ahí ponían a los niños para sacrificarlos. Ahí los ponían en sus manos. Si un ídolo estaba así parado y tenía así su mano y estaba al rojo vivo con el fuego, ahí ponían a los niños. Y después de que ya estaban ofreciendo, ¿sí?, sus sacrificios a esos dioses paganos, después terminaban haciendo, ¿sí?, muchas orgías. Practicaban la sexualidad sin importarle a quién perjudicaban, si era su esposo o su esposa, no importaba quién era. Al término de esos sacrificios, practicaban, que eran religiosos, practicaban la sexualidad, ¿sí?, de una forma abierta. Pero la sexualidad, en muchas de las ocasiones, la practicaban con adolescentes, con jóvenes. Era algo terrible, algo que no le gustaba a los ojos de Dios. Actualmente, pues ya no está vigente la pena de muerte. Ya no se puede matar a alguien porque cometió adulterio. Sin embargo, pues yo quiero decirte que aunque no esté penado, tú tienes una conciencia. Dios ha puesto una conciencia en tu persona, en tu mente, en tu ser, que no la tienes que acallar, y cada vez que tú practicas o cometes algún pecado, la conciencia te habla y te dice: ese pecado está mal, ese pecado no es agradable a los ojos de Dios, ese pecado corrompe tu alma, corrompe tu mente, corrompe tu forma de ser, corrompe tu integridad. No es bueno lo que tú estás haciendo. Por eso, Dios está diciendo claramente: no practicar
este pecado. Aunque ya no está la pena de muerte, haremos todo lo posible a través de la palabra de Dios para exponértela, explicártela, que el adulterio es un pecado, y oraremos por ti para que esta ley, la ley de Dios, tú la puedas entender y ya no la puedas practicar. Te apartes de ese pecado tan terrible que Dios no aprueba. La Biblia menciona, como ya te lo mencioné, tenía que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo debe vivir el pueblo de Dios en la actualidad. Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice así: ¿cómo debe vivir el pueblo de Israel actualmente? Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿cómo? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Aquí la Escritura nos estaba diciendo que el pueblo de Israel debería de vivir santamente, piadosamente. Y nosotros, ¿sí?, también debemos vivir igualmente como lo hace Dios, ¿sí? Santamente. Nosotros también debemos vivir santamente. Dios es santo, nosotros también debemos ser santos. ¿Cuál es el propósito de vivir en santidad y practicar la palabra? Bueno, el propósito era de que a través de la palabra pudiéramos tener un discernimiento entre lo limpio y lo inmundo, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, entre lo santo y lo profano. El pueblo de Israel no iba a ser cualquier pueblo, tenía el conocimiento de Dios, tenía que tener el conocimiento de Dios. Y este conocimiento y esta práctica de la palabra de Dios solamente era para guardar la paz, el orden en la sociedad del pueblo de Israel. Imagínense si no tuviéramos estas leyes, ¿cómo viviría ese pueblo? Nosotros tenemos leyes que nos rigen actualmente, pero ¿qué pasa? Se transgreden esas leyes. ¿Cómo viven las personas? Hacen lo que quieren. Viven de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su razonamiento. Pero si transgreden la ley de este mundo, ¿qué les pasa? Hay una sentencia, hay un juicio. Así también, Dios, al darles la ley al pueblo de Israel, tenían que vivir santa y piadosamente. El séptimo mandamiento, ¿sí?, no cometerás adulterio, tenía un propósito y una finalidad, como ya te lo mencioné al principio: proteger a la familia, proteger a los hijos. Para Dios, quiero decírtelo, para Dios es de gran valor, es de alta estima, ¿sí?, y es santo el matrimonio. Por eso Dios desde el principio quería cuidar a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, para que no fueran destruidos y llevaran en su mente y en su conciencia y en su vida desastres psicológicos que afectarían todo el resto de su vida, principalmente a los hijos. Este era el plan divino de Dios. El ponerles este mandamiento: no cometerás adulterio, estaba salvaguardando a la familia. ¿De qué manera? Pues para que se respetaran los hombres entre sí, porque este era el plan desde el principio en el libro del Génesis. Recordemos que en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 18, dice así: y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Cuál era el propósito de Dios cuando Dios creó a Adán? ¿Hacerle qué? Una ayuda idónea. Y fíjense bien, esta ayuda idónea iba a ser para siempre. Aquí está Dios instituyendo el matrimonio, un hombre y una mujer. Vamos a leer el versículo
21 hasta el 25. Dice, de ese mismo capítulo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cuál era el propósito, sí, de dar este mandamiento desde el principio? Y lo volvió a recalcar aquí con el pueblo de Israel. Bueno, la perpetuidad y la felicidad de la raza humana. Ese era el propósito, que usted y yo viviéramos felices. Que usted y yo viviéramos felices. Este séptimo mandamiento que dice, no cometerás adulterio, está salvaguardando tu vida, a ti varón, a ti mujer, a ti joven que vienes a este lugar. Este mandamiento está salvaguardando tu hogar para que no peques. Y este es algo que Dios ha dado, este es un mandamiento tan maravilloso que ha dado a la sociedad humana y lo debemos de guardar. No debemos menospreciar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este mandamiento, aparte de salvaguardar a la familia, de protegerla, te va a guardar a ti como persona, en lo físico, en tu mente y en tu corazón y en tu espíritu. Va a salvaguardar en toda la integridad de la persona, alma, cuerpo y espíritu, mente. Esa es la importancia. ¿Para qué? Para tener buenos hijos que sean bien educados, que tengan buenas costumbres, pero sobre todo hay algo bien importante. Al salvaguardar a la familia este mandamiento, les está enseñando a los padres y a los hijos algo muy importante: la fidelidad. La fidelidad. ¿Dios es fiel? Entonces, Dios quiere reflejar su fidelidad en el matrimonio para que los padres enseñen a los hijos la fidelidad. No debemos menospreciar la palabra de Dios. ¿Y saben una cosa? Lo que echa a perder muchas veces, y son horas de consulta pastoral, horas y horas, porque la persona no entiende, no comprende que el adulterio ha echado a perder el matrimonio honroso que es santo para Dios. Y muchos se meten y se enfrascan en tantos problemas y no entienden que el adulterio no es bueno a los ojos de Dios. Tú has experimentado ese dolor y ha causado muchos estragos en tu familia quizás. Pero si no has experimentado esto, el día de hoy Dios te está hablando para que no lo cometas, para que no lo practiques. Porque dice la Escritura que el que esté firme, mire que no caiga, porque trae grandes estragos en la familia, trae grandes estragos en la mujer, en el hombre, en los hijos. Por eso es importante que tú, el día de hoy, y yo, pongamos atención a estas palabras tan sencillas, pero que es tan profundo, como le decían los hermanos anteriormente. Los mandamientos son tan profundos y tan complejos que a veces pueden causar hasta controversias, pero ahí está el mandamiento. Ahí está el mandamiento. 8 de los 10 mandamientos de Dios son para protegernos y empiezan con un no. Tú lo vas a leer en tu casa y en Éxodo 20. Son con un no. No harás esto, no harás aquello, no lo practicarás. Porque el que transgrede la ley de Dios, pues se rebela en contra de Dios y viene una sentencia. Y esa persona no escapará al juicio de Dios. Óyelo bien, no escapará al juicio de Dios eterno. No se esconderá porque Dios todo lo ve.
Te voy a mencionar algunas estadísticas del INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta reportó que las principales razones de divorcio era el adulterio. El adulterio llevaba a altos índices de divorcio. ¿Qué reportó? Vamos a ir viendo, te voy a mencionar. En 1980, por cada 100 matrimonios, había 4 divorcios. En el 2000, por cada 100, 7 divorcios. En el 2008, 14 divorcios. O sea, cada año se van multiplicando y se van subiendo, se van duplicando los divorcios, según el INEGI. En ese mismo año del 2008 se registraron 81,851 divorcios. Nada más. Imagínate cómo estará ahorita en el 2012-2013. La ENADIT, que es la Encuesta Nacional de Estadística y Geografía, reportó que en el 2009 se registraron 84,302 divorcios. De estos divorcios que fueron por adulterio, 49,5 habían tenido un matrimonio con duración de 10 años, el 45%, o sea, es muy alto, a 10 años. Bien. El 18,5% de los matrimonios duró de 6 a 9 años. O sea, en lugar de aplazarse el tiempo del matrimonio, se acortó de 6 a 9. Los otros tenían más de 10 años o 10 años. El 30,5% mantuvo un matrimonio de 5 años. ¿Alguien está casado aquí? Alce su mano. Como que ya no los veo tan convencidos. Bueno, ahora hagan sus cuentas. ¿Cuántos años tienes? ¿10 años? ¿De 6 a 9? ¿O de 5? Bueno, quiero decirte con esto, si las estadísticas de estas personas que no son convertidas, que no son cristianas, que no escuchan la palabra de Dios, están cayendo en divorcio y se están separando y están recibiendo las consecuencias desastrosas del divorcio, lo único que te estoy diciendo a ti, alerta, busca de Dios, métete en oración, pídele a Dios que te ayude con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. No es nada fácil, pero ¿sabes quién está interesado en la familia? Aquel que puso este mandamiento, aquel que prometió y dijo no los voy a abandonar, aquel que dijo te voy a dar todas las promesas y tú cumples lo que yo quiero y espero de ti. Yo te voy a dar las promesas porque son para mi pueblo especial que pone por obra mi palabra. Yo no te voy a avergonzar y te voy a bendecir. ¿Tú crees esto? En el 2010, 2011 y 2011, 10, 11 y 12, las cifras siguen aumentando. ¿Cuántos nacimientos ilegítimos hay en Norteamérica? Ilegítimos son 250,000 niños ilegítimos fuera del matrimonio. Los niños no saben quién es su papá. ¿Sabes qué trae esto en el niño? Muchos problemas psicológicos aquí en su mente. Pierden la identidad de su personalidad. Son lastimados en el corazón. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver a un niño llorar porque no tiene a su papá. Te parte el alma. Y dice, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está? Yo los quiero tener aquí, pero ¿sabes? Solamente hay una respuesta en sus oídos. ¿Sabes cuál es la respuesta? El silencio. Un silencio que se ahoga en el corazón de los niños. El 60% al 70%
de las víctimas de adulterio son las mujeres. El 30 al 40% son los hombres. Y solamente el 35% logra rescatar su matrimonio y levantarse de este duro golpe, porque no es fácil. Después de que alguien ha sufrido, uno de los cónyuges ha faltado al pacto del matrimonio. No es fácil levantarse, no es fácil. ¿Sabes cuáles fueron las causas por las cuales llevaron al divorcio a las personas? Te las voy a decir. Número 1, falta de confianza. Pues sí, la infidelidad, ¿a qué te lleva? Pues a la falta de confianza. Se rompe el pacto del matrimonio, ya no hay un interés, se pierde la confianza. Número 2, los celos. Los celos han traído grandes estragos dentro de la familia, terribles estragos. Alguien que ha vivido en carne propia los celos cuentan, es algo terrible, es algo que es, la verdad dicen las personas, no quiero que tú lo sufras porque es algo terrible, no descansa la persona. Tener una mujer o un esposo celoso es algo terrible. Número 3, la falta de comunicación. ¿Platicas con tu esposa? ¿Platicas con tu esposo? ¿Platicas con los hijos? Cuidado si no lo haces. Puede llevarte a un divorcio. Excesivo control de parte de uno de los cónyuges, y esto tiene que ver con los celos. Sale tantito el esposo o la esposa, ¿dónde vas? Ya llegaste a la casa, ya llegaste al trabajo y están ahí. Y no pasa 10 minutos, ¿y qué estás haciendo? ¿A alguien le ha pasado esto? No alce su mano, por favor. Es algo terrible, algo espantoso. Y eso termina también al divorcio. ¿Por qué? Porque la persona se cansa y a lo mejor el esposo o la esposa tiene necesidad de hablar, de platicar en la intimidad, pero no encuentra esa comunicación y máxime que si está con los celos y máxime que si ya está en la desconfianza y a dónde fuiste si no tiene confianza uno por parte de uno de los cónyuges, esto se vuelve algo caótico. Entonces, ¿qué hace la persona? Ya sea hombre o mujer que están casados. Quiero decirte que yo he visto a muchos que han sufrido estas terribles consecuencias. Como ya no le hace caso el esposo, la esposa, pues él muy campantemente va con quien sí le hace caso. Y como la otra persona también está en las mismas condiciones, pues empiezan ahí a platicar y tienen todo el tiempo y platican horas y horas y horas y le lleva el detalle, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la persona? Esta sí me entiende, esta sí me comprende, este sí me da detalles, este sí me hace la carta, este sí me lleva la flor. Pues haz una cosa, solamente estás reflejando el egoísmo que tienes de tu parte y estás destruyendo tu hogar. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 6, vamos a verlo. Versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará
en el día de la venganza. No perdonará en el día de la venganza. ¿Qué dice la Escritura? El que comete adulterio corrompe su alma, corrompe su alma, corrompe su alma. Quiero decirte algo, mira, si un ladrón roba, y no estoy justificando al ladrón, pero si un ladrón roba para satisfacer su necesidad por hambre y le fuere sorprendido, como dice la Escritura, él pagará. ¿Sí o no? Pero el que fuere sorprendido en el adulterio, ¿cómo puede pagar esta ofensa? ¿Al marido o a la mujer? ¿Cómo? ¿Acaso le dirá, sí, dame tanto por la ofensa? No, se siente ofendido, se siente lastimado, se siente agredido. No. Pero si es una persona corrompida, quizás a lo mejor hasta así lo hace, ¿no? Porque así es el pecado. Destruye la mente, el juicio. El que comete adulterio ya no tiene ningún interés por su familia. Ya no provee para su familia. Te voy a platicar algunos testimonios de personas que vivieron adulterio. Pero la pregunta es, ¿valdrá la pena que una persona que comete adulterio pague el alto precio que éste conlleva? Es una pregunta. Pues no, ¿verdad? Mas sin embargo, ahí están las estadísticas. Siguen cometiendo adulterio y divorcios. Se cuenta de una mujer, esto es real, que ya es grande, ya es adulta. Dice, yo viví en carne propia los estragos del adulterio. Cuando yo era niña, mis padres se divorciaron. Yo no entendía por qué se divorciaron. Si yo veía que se amaban, se gustaban el uno al otro, salían juntos, caminaban juntos, iban de aquí para allá. Y era todo muy hermoso, era todo muy bonito y yo los veía. Pero un día, mi papá ya no tuvo lugar en mi casa. Esta joven que ya es adulta cuenta esto, lo que experimentó en su niñez. Y ella anhelaba en su niñez, anhelaba y lo deseaba. Y ella decía, si yo lo anhelo en mi corazón, yo anhelo que mis papás vuelvan y estén juntos. Si yo lo deseo, esto se hará. O sea, el anhelo de un niño es que el padre y la madre siempre estén juntos. Y esta joven que ahora es adulta y que cuenta su testimonio, dice, ahora lo entiendo, ahora he investigado por qué se produjo el divorcio. Porque las relaciones entre mi papá y mi mamá eran ásperas. Cuando mi papá se ausentó de la casa o se ausentaba de la casa, tuvo relaciones sexuales con otra persona, la embarazó. Y en ese mismo momento también embarazó a mi mamá. Este hombre se sintió, después de reconocer su pecado, de reconocer su falta, se sintió humillado, se sintió pues una persona que no valía la pena y dejó a esta persona que había dejado ya embarazada. Regresó con su esposa. Después de mucho tiempo, cuenta la joven, que por el paso del tiempo, su mamá pues aceptó al esposo a vivir en casa. Pero, número uno, ya se había perdido la confianza. Y cada vez que el esposo llegaba tarde, le decía, ¿dónde fuiste? ¿Dónde estás? ¿Dónde has andado el día de hoy?
se tenía desconfianza porque esta mujer ya sabía que su esposo había tenido una aventura de tipo sexual. No se lo había confesado, pero cada vez que venía le decía: ¿dónde anduviste? ¿Qué hiciste? ¿Con quién anduviste? Y después de tanto tiempo, el esposo, abrumado por la interrogación de la esposa, los interrogatorios de la esposa, le dijo: sí, cometí mi falta, pequé, perdóname. Él se humilló y confesó su falta, su pecado, pero la relación ya no fue la misma. Terminaron separados. Terminó separado. Y esta joven ahora cuenta que fue lastimada en su corazón, en su mente, en su persona, por los estragos del adulterio. Los matrimonios que se caracterizan por malos entendidos, por situaciones en el matrimonio de tipo inestable, con malos entendidos, discordias, que hicieron de un matrimonio una vida insoportable, arrastran dolor, resentimientos, vergüenza, ¿sí? Y con el fin del tiempo, bueno, más bien pasando al tiempo, ¿sí?, se dan cuenta que su corazón tiene algo dentro de sí, tienen amargura, resentimiento. Están frustradas las mujeres o el hombre está frustrado. ¿Por qué? Porque dicen al final, yo he escuchado a muchos de ellos diciendo: es que pasó el tiempo y la verdad no la aproveché de la mejor manera. Me equivoqué con esta persona que rompió el pacto de fidelidad en mi matrimonio. Me equivoqué. ¿Cómo comenzar de nuevo? Si ya el tiempo pasó, ya estoy grande de edad. ¿Cómo recuperarlo? Ahora tengo que trabajar para sacar a mi familia adelante. ¿Se dan cuenta todo lo que trae los estragos del adulterio? Para un niño es un trauma difícil. Los niños lo único que quieren son a los papás, que estén con ellos, que jueguen con ellos, que compartan los juegos. Pero ¿sabes una cosa? Cuando viene la separación por el adulterio, ahora el papá que entraba a casa libremente y salía, ahora tiene que estar a la puerta donde era su casa o fue su casa con el claxon del carro para llamar a sus hijos. Sí les trae felicidad a sus hijos, pero es momentánea. Los hijos empiezan a tener problemas de conducta. Y ellos se preguntan: ¿por qué mi papá ya no está aquí conmigo? Se ponen tristes. Ya la vida no es igual. ¿Por qué? Porque falta un lugar. Es la ausencia de papá o de mamá por el adulterio. Y hay un lugar vacío en el teatro, en el restaurante, en el parque, en donde sea. Va a faltar un lugar por causa del adulterio. Qué terrible es esto. ¿Cuáles son los efectos que causa el adulterio en los niños? Número 1, incrementan la tasa de suicidios. Los niños se matan, se suicidan. ¿Sabes por qué? Porque piensan ellos que son los culpables de que los padres se han separado. Se producen en ellos, en los niños, desórdenes psiquiátricos. Hay demasiados temores en los niños, tienen bajo rendimiento escolar, tienen mala conducta. Algunos de los niños pueden ser víctimas de abuso sexual, van a la delincuencia y cuando son grandes, si es que se llegan a casar, ven al divorcio como una opción. Me fue mal en el matrimonio, me divorcio, al fin, ¿y qué? Mis papás también lo hicieron. O sea, como un estilo de conducta, como un ejemplo, una enseñanza. Dice una escritora: el matrimonio fiel es importantísimo para la preservación de la salud mental de nuestros hijos y de nuestra sociedad. Ahora podemos comprender por qué Dios dice en su 7º mandamiento: ¿no cometerás adulterio? ¿Quieres vivir así? ¿Quieres tener estragos
¿En tu familia? Los padres deben enseñar a sus hijos la fidelidad. La fidelidad. Trae muchos estragos. ¿Cómo se entra en el pecado de adulterio? ¿Cómo se entra en el pecado de adulterio? Bueno, primeramente por la vista. El hombre es muy estimulado a través de la vista. La mujer, por medio del tacto. Por eso Dios, en su grande misericordia, va a la raíz del pecado. Vamos a verlo, Mateo capítulo 5, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Versículo que sigue. El versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. ¿Verdad que es importante guardar este mandamiento que Dios nos da en el Antiguo Testamento y cómo Jesús lo vuelve a retomar y recalcar y va a la raíz? Si el hombre es estimulado para cometer adulterio a través de la vista y la mujer a través del tacto, ¿qué dice? ¿Qué dice Jesús? Nos lleva a la raíz del problema y nos dice, cualquiera que mira. ¿Por dónde entra el pecado? Por medio de la vista. Por medio de la vista. Jesús se fue a la raíz del problema para proteger a la familia de tan grande desastre. Un predicador dijo esto, y esto va para los jóvenes también, va para los ancianos, sí, con todo respeto, y va para los adultos que somos nosotros, ¿sí? Un predicador dijo, si tú siendo casado miras a una mujer casada, estás usando el sentido de la vista, nada más la pura vista. Pero si tú miras a una mujer por segunda vez, una mujer casada, por segunda vez, estás abriendo la puerta de la tentación. Estás a merced de tus pasiones. Se empiezan a desbordar, o sea, está la tentación ahí. Y va a entrar en tu mente y va a atacar tu corazón y todo tu espíritu, tu alma, cuerpo, y vas a sentir quizás mariposas en tu ser. Y decía este predicador, pero si tú miras a una mujer casada la tercera vez, definitivamente es pecado. Y esto aplica también para los jóvenes. Aunque la persona no sea casada, y si tú haces esto, aplica igualmente para los jóvenes. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad corrompida. Una sociedad que va de acuerdo a las modas. Y están en una carrera actualmente para ver qué hombre o mujer es la primera que se desnuda en la calle para corromper a los demás. No ponen por obra los mandamientos de Dios. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento va a la raíz del problema y nos dice, no mires a una mujer para codiciarla. Corrompe tu alma, corrompe tu persona, corrompe tu integridad. La persona que lo hace solamente lo va a hacer por egoísmo, porque no sabe las consecuencias que vienen detrás de la práctica del pecado. Las personas que definitivamente transgreden la ley y el mandamiento, en ese momento lo único que interesa para ellos son sus pasiones. El presente es lo más importante. No toman en cuenta lo que viene en el futuro. Y muchos de ellos han venido al hospital diciendo, es que estoy enfermo de esto. Es que me contagié de SIDA. Es que ya no hay cura para este mal.
¿Qué voy a hacer? Ya no hay nada que hacer. Lo único que tienes que hacer ahora, buscar a Dios por si Dios perdona tu grande pecado. Te arrepientas y Dios te salve. Muchos han llorado, yo los he visto. Hombres fuertes, soberbios, orgullosos, pero cuando están ahí, ellos dicen, ¿cómo fui capaz de hacer esto? ¿Cómo fui capaz de hacer lo otro? Tanto que amaba a mi esposa, pero ¿cómo fui capaz de hacer esto? Por eso nadie está exento. Todos somos vulnerables y debemos tener cuidado y tomar en cuenta la palabra de Dios, que a cualquiera nos puede pasar, a cualquiera nos puede pasar. Tenemos que tener cuidado. Marcos capítulo 7. Versículo 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Versículo 22. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿De dónde viene el problema de practicar el pecado de adulterio? Del corazón, de corromper el hombre su corazón. Por eso es importante la fidelidad. Dios quiso expresar a través del matrimonio la fidelidad. ¿Dios es fiel? Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿A poco no? Los que cambian son los hombres. Y fíjense bien, Dios da este mandamiento para proteger a la familia y quiso expresar Dios su carácter divino a través de lo que es la esencia de Dios, la fidelidad. Aunque el hombre a veces pasa por alto el mandamiento, Dios siempre quiere ser fiel. Y si alguien ha caído en las consecuencias, en las garras del adulterio, mira, Dios te quiere levantar. Como aquella mujer que tuvo misericordia y solamente le dijo, no peques más, levántate y no peques más. ¿Dios le perdonó? Sí le perdonó, pero le dijo, no vuelvas a pecar. Dios está reflejando su carácter divino a través del matrimonio en la fidelidad. Y entiéndase por fidelidad el cumplimiento de las promesas y el pacto por encima de los sentimientos y de las circunstancias. Esa es la fidelidad. No cuando una persona se casa con otra, ¿qué le dice? Cuando están ahí en el altar, te prometo que te voy a ser fiel hasta la muerte. ¿No le dice así? O bueno, en su mayoría, ¿no? ¿No le dice así? ¿Cuántos han tenido la oportunidad, varones, de decir estas palabras? Te voy a ser fiel hasta la muerte. ¿Alguien puede alzar su mano? Si lo has hecho así, bienaventurado, porque Dios te está bendiciendo tu hogar y has sido fiel a la promesa de Dios, porque está reflejando el carácter divino de Dios. Si un matrimonio solamente se rige por los sentimientos, mira, no hay nada seguro, no hay confianza, no hay seguridad, no hay nada. Por eso es que Dios estaba dando este mandamiento de no adulterar, no cometerás adulterio, porque sabía que ellos iban a entender el mensaje de Dios. Lo que Dios quiere es que yo sea fiel, porque Dios para conmigo ha sido fiel y quiere que yo sea fiel con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, para que me vaya bien. La fidelidad es una actitud profunda que viene del corazón. La fidelidad es una actitud profunda, muy profunda aquí. El hombre con Dios viene en el corazón. ¿Y sabes qué? Esta persona está pensando más en sus obligaciones que en sus derechos. Piensa más en el tú que en el yo. Es una persona
que no es egoísta. Pone en práctica el amor por la fidelidad. Pero la infidelidad hace todo lo contrario. Deja el matrimonio, no le importa el pacto ni el compromiso, y siempre la infidelidad va acompañada de engaños, egoísmos, indolencias. Pero al que es fiel, en todas las áreas de su vida, al que es fiel, por muy pequeñas que sean, al que es fiel, en lo mucho será más fiel. Si en lo poco es fiel, como dice la palabra, en lo mucho también será fiel. Un ejemplo muy admirable que a mí me bendice mucho es la vida de José. ¿A poco no fue fiel para con Dios? Tuvo pruebas, tuvo quizás cárceles, señalamientos, muchas cosas sufrió José, pero José fue fiel. ¿A poco no? Estaba reflejando el carácter de Dios. José decía, para mí Dios ha sido muy fiel. ¿Cómo yo podré pecar delante de Dios? ¿No lo dijo así? Fue fiel con Potifar. ¿Fue fiel en dónde? En la cárcel. Fue fiel, ¿verdad?, cuando fue gobernador de Egipto. ¿A poco no? Entonces vemos que la fidelidad entre cónyuges, si hay fidelidad y ese carácter de Dios divino está en los cónyuges o en el matrimonio, va a traer seguridad. Es la salvaguarda, ¿sí?, ante los sufrimientos y las pruebas que van a sufrir los matrimonios. Es el ancla que mantiene, ¿sí?, el barco del matrimonio ante los problemas y ante las circunstancias. Es algo muy hermoso lo que Dios nos da. Cuando está la fidelidad, hay confianza, como te lo dije. Y déjame decirte que la confianza es el mejor antídoto contra la ansiedad, contra la inseguridad. Y es el mejor antídoto que nos permite tener mejores relaciones con las personas. Y no se diga dentro del matrimonio. Aquel que ha logrado tener una comunicación dentro del matrimonio, ya ha dado un paso más. Lo demás lo hará Dios. Por eso es importante para el cristiano ser fiel, porque expresa el carácter divino de Dios. La fidelidad sella el compromiso entre el hombre y Dios, entre el hombre y la mujer, entre los hombres mismos para que lleven un respeto de uno por otro, ¿sí? Y quiero decirte para terminar, Hebreos capítulo 13, versículo 4. Si tú eres casado, no cometas adulterio, cuídate, guárdate, busca de Dios. Y si tú ya sufriste los estragos del adulterio y estás pasando por ahí, mira, Dios te quiere levantar, Dios te quiere perdonar, pero ya no practiques más ese pecado tan terrible que trae grandes problemas dentro del matrimonio. Hebreos capítulo 13. Versículo 4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Alguien se puede esconder de la presencia de Dios? Nadie. Dios nos llamará a cuentas, a ti y a mí. Hagamos una oración. Démosle gracias a Jesús. Jesús, gracias por tu palabra, porque tú nos adviertes a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que el no guardar tu ley, el transgredir la ley, trae graves consecuencias en la familia, Señor. ¿Cuántos jóvenes quizás aquí han experimentado esta terrible tragedia, Señor? Permítenos, Dios, poner por obra y no
olvidarnos de tu palabra, Señor. Porque cuando vienen las pasiones, los deseos, Señor, se nos olvida por un momento, Señor, tu palabra, tu ley. Pero no permita, Señor, que nosotros seamos guiados por nuestras emociones, Señor. Que nuestras decisiones sean tomadas por nuestros sentimientos, Señor, sino que sea de acuerdo a tu palabra, Señor. Tu palabra trae vida y vida en abundancia en esta tierra y en la eternidad. Jesús, yo te quiero pedir, Señor, el día de hoy por los matrimonios, Jesús, que tú seas el que los siga bendiciendo, Señor. Que guardes a sus hijos, guarda a la esposa, Señor, guarda al esposo en tu nombre, Señor, porque ellos son como soldados delante de ti, Señor, que van al frente a la batalla, Señor, guardando, Señor, las próximas generaciones. Tú tienes muchas cosas mejores, oh Dios, para los matrimonios, Señor. Tienes planes, Señor, para ellos, para cada uno de los matrimonios, Señor. Pero cuando viene el adulterio, Señor, se rompen las bendiciones y los planes que tú tenías para con ellos. Yo te pido, Señor, que el ángel de Jehová acampe en cada uno de los matrimonios y los bendigas hoy y siempre, en el nombre poderoso de Jesús.